Hola, hoy vamos a hablar sobre la esperanza inclusiva del Evangelio. Una de las consecuencias más evidentes del pecado en la raza humana es esa tendencia a generar división entre las personas. De una u otra manera hemos visto a lo largo de la historia cómo la sociedad se ha tratado de dividirse por grupos de mejores y peores, descalificando gente y utilizando todo tipo de estrategias para hacerlo. Pero nosotros, aunque condenemos esas prácticas, consciente o inconscientemente también las hacemos. Nosotros tenemos una dificultad natural como seres humanos de caminar juntos. Pero lo que el pecado vino a destruir o lo que el pecado destruyó, Cristo vino a restaurar. Y es eso lo que hace el Evangelio. El Evangelio tiene en su ADN un concepto de ser inclusivo. Esa palabra que está tan de moda en nuestros días tiene una otra perspectiva en el Evangelio. Porque cuando el Evangelio habla de inclusión, no está hablando de inclusión en los términos contemporáneos, donde se baja perfil a las distintas opiniones y se ignora las ideas que las personas tienen, sino que el Evangelio incluye en la verdad absoluta de Cristo. Es una otra perspectiva de inclusión y yo quería invitar a usted a meditar con eso hoy día. Estamos nosotros en nuestra serie Días Mejores y esa es el 23º mensaje de esta serie y llegamos al capítulo 7 de Marcos, los versículos 24 al 37 y yo voy a leer y te pido que me acompañe con esa lectura. Dice así: Jesús partió de allí y fue a una región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella salió de su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Qué texto interesante, ¿no? Uno de los textos que muestra el poder de Jesús sobre las enfermedades. Pero ¿qué tiene de diferencia esos dos textos que vimos acá? Hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar para analizar ese texto. Primeramente, Jesús sale de la región de los judíos y va a una región extranjera. Primeramente en la región de Tiro, al norte, ahí cercano al mar Mediterráneo, donde hoy día es la ciudad o es el territorio del Líbano. Después Jesús va más al interior de lo que se llama Decápolis, es una región donde hay distintas nacionalidades ahí también. Y Jesús entonces, en ese tour por fuera de la región predominantemente judía, Jesús, que quizás probablemente quería un tiempo más
tranquilo, se encontró con dos personas en situaciones muy diferentes, pero en estos dos casos lo que hay de común es que Jesús rompe el paradigma de los judíos tradicionales y se abre a incluir personas de afuera del contexto judío. Jesús entonces, con esas dos historias, con esos dos milagros, pone énfasis ahí en su ministerio al principio de la inclusión del Evangelio, es decir, el Evangelio es para todas las personas y no solamente para un tipo específico de personas. ¿Cómo Jesús entonces revela en ese texto esa esperanza inclusiva del Evangelio? ¿Cómo Jesús en ese texto deja en evidencia que el Evangelio es para todos y cómo lo hace y de qué manera eso puede ser relevante para nosotros? Hay tres cosas que encontramos en el texto que muestra la intención de Jesús de revelar que el Evangelio es efectivamente para todos. Lo primero que nosotros identificamos en ese texto es que Jesús, él efectivamente viabiliza el encuentro. Es interesante porque no son estas personas que van hasta la región donde está Jesús para buscar Jesús ahí sanidad y milagros. No, Jesús es quien va a estas personas. Es Él quien se acerca a la región de donde ellas están. Jesús no va directamente a las personas, pero Jesús se pone al alcance de ellos. Es muy interesante porque Él va a una región de Tiro y Sidón y Él va y Él está ahí cerca de donde está esa mujer. Quizás sería muy difícil para que ella fuese más al sur, enfrentando la oposición de la gente, el rechazo de la gente, pero ahora Jesús está ahí al lado de su casa. Y ella entonces desesperada se acerca a Jesús. El hecho de que Jesús vaya a esas regiones muestra que por un lado él buscaba quizás un poco más de descanso, lo que no encontraría normalmente en las regiones donde ella estaba más famoso, pero sí ahí ese descanso se va transformando en oportunidad. Y básicamente lo que Jesús hace es romper con el algoritmo. Romper con el algoritmo. Algoritmo, lo que nosotros sabemos hoy día que tienen las redes sociales, que te hace estar siempre dentro de esa misma burbuja, dentro de ese mismo mundito, donde todas las cosas que se postan ahí, que se suben ahí, son cosas que a ti te interesan y entonces vas a poner más likes, vas a interactuar más, vas a enganchar más con la aplicación y vas a estar más tiempo ahí, luego generando más propaganda y más ganancia para la empresa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los judíos tenían su propio algoritmo, creado por la tradición. Y Jesús va nuevamente rompiendo con el algoritmo, mostrando que la perspectiva de Dios sobre tanto los alimentos impuros, como vimos en el sermón de la semana pasada, que no existen alimentos impuros, Jesús muestra también que no existen personas impuras, no hay personas que estén al margen del Evangelio. El Evangelio es literalmente para todos. Rompe el algoritmo y se acerca a ellos. Es decir, Jesús se abre para que personas de otras culturas puedan conocer plenamente el Evangelio. No totalmente en ese primer momento, porque Jesús en su ministerio, él estaba cumpliendo con las profecías y él tenía que llegar primero al pueblo de Israel, pero ya muestra aquí lo que queda claro para sus discípulos posteriormente, que el Evangelio sí es para todos, ¿no? Al llegar, esas personas llevaban enfermos hacia él. Y eso muestra que Jesús, pese a estar ahí, pese a ser un judío, él no se encerraba, aún estando en una ciudad mayormente griega, por decir así, él no se aislaba de estas personas, sino que Jesús era, por la forma como la gente trataba a él, accesible. Jesús era accesible. Ellos buscaban a Jesús, esa mujer se lanza a sus pies, las personas llevaron a un amigo enfermo porque creían que Jesús les podría recibir y los recibió. Entonces Jesús no solamente estaba ahí, pero se hacía accesible intencionalmente. Así que el Evangelio de Jesús igualmente debe estar o debe ser accesible para todos. Fíjense que a veces pensamos, bueno, vamos a hacer entonces el Evangelio más accesible. La cosa es que no es que nosotros vayamos a hacer el Evangelio accesible a la gente. Él ya lo es. Somos nosotros los que tratamos de impedir esa relevancia del Evangelio para todas las personas que sí necesitan de Dios, pero que no están de repente en un marco sociocultural de las personas que típicamente están vinculadas al Evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos entender ese principio. Jesús muestra que el Evangelio es inclusivo cuando lo hace
accesible. Él está ahí, al alcance de todos. ¿Cómo hacemos el Evangelio menos accesible? Con todas nuestras jergas, con todos nuestros modismos, con todas nuestras estructuritas para nosotros, que de cierta manera puede ser cómodo y útil en ciertos momentos, pero que muchas veces le cierra la puerta a otras personas. Debemos nosotros entender ese principio. Jesús quería que el Evangelio estuviera a la mano de la gente. Y eso es lo que hace en primero. Pero hay un segundo aspecto basado primeramente en la historia de esa mujer que se lanza a los pies de Jesús, la mujer sirofenicia. Ella era una extranjera, es decir, era una mujer de nacionalidad griega probablemente. Básicamente ella no era judía, ¿ya? Ella se lanza a los pies de Jesús en desesperación, pidiendo que Jesús expulsara un demonio que tenía su hija. Su hija no estaba ahí, probablemente su hija estaba en casa, como vemos en la historia. Y ella se lanza desesperadamente a los pies de Jesús porque obviamente ya había escuchado las historias de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús responde a la mujer de una forma bien interesante. Jesús responde a la mujer con una metáfora, con una parábola, digamos así. Jesús dice, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan de los hijos e echárselos a los perros. Jesús no quería ser despectivo de ninguna manera. Lo que Jesús está utilizando ahí es una metáfora, una analogía para explicar primeramente la naturaleza de su ministerio. Es decir, Él vino primeramente y primarmente para los judíos. Eso es el cumplimiento de las profecías y eso muestra la prioridad, pero no la exclusividad, lo que los judíos no lograban entender, de los judíos. Así que las promesas indicaban a eso y el plan de Jesús era exactamente eso. Jesús, no obstante, al dar utilizar esa metáfora, Él no le cierra la puerta al milagro. Él no le dice, no, ¿sabe qué? No tengo nada que ver contigo, así que yo estoy con los judíos nomás y así que tú arréglate sola. No, Él muestra la lógica de una cierta prioridad, pero que le deja la oportunidad también a la mujer. ¿Qué es lo que hace Jesús con esa metáfora? Jesús está probando la fe de esta mujer. Porque al dejarle a la oportunidad abierta, una puntita de esperanza abierta para esa mujer, Él quiere ver la reacción de ella y la intencionalidad de ella en buscar en Jesús esa liberación que ella tanto necesitaba. Así que Jesús, al poner esa perspectiva de su ministerio, Jesús prueba la convicción de la mujer. ¿Y cómo la mujer responde? La mujer responde desde la perspectiva de Jesús muy positivamente. Porque la respuesta de la mujer es en seguir la metáfora de Jesús. Ella acepta lo que Jesús dice, no le contradice. Ella acepta lo que Jesús dice, pero le añade un concepto que es bastante lógico y que revela una profunda fe. Porque ella dice, bueno, si no es bueno dar el pan de los hijos para los perritos, pero también es verdad que incluso los perritos comen de las migajas que caen. Eso parece quizás despectivo para nuestra cultura, pero lo que ella estaba diciendo era que si bien Dios está derramando una gracia bastante grande sobre los judíos, nosotros que no somos judíos, también disfrutamos del impacto de esta gracia y solamente con las migajas que comemos, eso ya nos basta de tan abundante que es la gracia de Dios derramada sobre su pueblo. La mujer en ese contexto aquí está diciendo que sí, ella cree que Jesús es un hombre de Dios. No sabemos hasta qué punto cree ella en su divinidad, pero ella cree que Jesús es un hombre de Dios. Ella cree que la gracia derramada a través de Jesús es abundante. Es tan abundante que con solo un poquito de esta gracia ella podría estar satisfecha. Su alma estaría satisfecha. Y eso es lo que ella pide a Jesús. Ella no le pide tomar el lugar de los judíos, no le pide a Jesús cambiar las prioridades de su ministerio. Lo que ella está diciendo es que Dios ha derramado una gracia tan grande y tan abundante sobre su pueblo que seguramente alcanza un poquito para nosotros también ahora. Y Jesús entonces, al admirarse por la fe de esa mujer, le dice, por estas palabras, por tu fe, lograste lo que viniste a buscar. Así que Jesús la invita a creer de nuevo y le dice, puedes ir a tu casa porque tu hija ya está libre del demonio que la atormentaba.
En ese momento ella tiene que creer en las palabras de Jesús, porque ella no está con su hija ahí. Ella tiene que regresar a su casa. Y dice el texto que ella regresa y encuentra a su hija ya libre de esa posesión demoníaca. Jesús la felicita por su perseverancia. Y Jesús la galardonea con esa bendición que ella buscaba tan desesperadamente. Primeramente vemos el amor grande que tenía esa mujer por su hija y la entrega que tenía por ella. También vemos la fe que ella tuvo en Cristo, en la capacidad de Cristo, incluso reconociendo su lugar en el proyecto de la redención. Ella reconoce también el tamaño de la gracia que es derramada sobre ellos. Es interesante porque muchas veces nosotros dudamos de que si hay gracia suficiente para el problema que enfrentamos. Muchas luchas que estamos enfrentando se revela para nosotros una lucha tan grande, algo tan pesado, y dudamos de que Dios tendrá condiciones suficientes como que para ayudarnos con eso. Y a veces pensamos, como nuestra mente es limitada, pensamos, es que Dios ya me ayudó tanto, no sé si me seguirá ayudando, porque como que le estoy sacando provecho, ¿no? Y fíjense cómo el testimonio de esa mujer es importante. Jesús, él deja en evidencia acá su inclusividad cuando nos llama a una expresión evidente de fe. Aquí tenemos una mujer que no pertenecía al pacto, que no pertenecía al pueblo de Israel, que estaba fuera, alejada de las promesas. Una mujer que para los judíos era considerada impura. Su hija, por estar poseída, también era impura. Y Jesús no solamente se relaciona con una mujer impura, sino que extiende su gracia a todas aquellas personas a través del ejemplo de esa mujer que la tradición consideraba impura. Jesús muestra entonces en ese texto que no hay personas impuras, no hay personas imposibles, no hay personas que estén al margen, pero al mismo tiempo Jesús llama a todos a una expresión evidente de fe en Él, porque hay una cosa que une a todas las personas y es lo que nosotros pensamos con relación a Cristo. Ese es el punto. La inclusividad de Jesús no va a bajar perfil a la fe de la gente. No va a decir a la gente, usted puede creer en lo que usted quiera, no importa. No, sí importa. La fe sí importa en ese proceso inclusivo de Jesús. Porque sí hay gracia para librar a todos aquellos que están sufriendo por las consecuencias del pecado, pero la salida para eso es la fe en Jesús. La inclusión del Evangelio es una inclusión que llama a todos a creer en Jesús. Ese es el punto que Jesús quería destacar aquí. Pero hay un tercer aspecto en ese texto que es muy interesante, que está en el texto que sigue, en el milagro que sigue. Jesús va entonces a una otra región, también predominantemente gentílica, predominantemente de gente que no era judía, y llegando ahí la gente, un grupo de personas se le acerca con un hombre que era sordo y tartamudeaba según el texto acá, ¿cierto? Y él enfrentaba dos tipos de exclusión en la época. Si bien la mujer, como vimos en la historia anterior, enfrentaba la exclusión social por ser extranjera, por ser una mujer impura según la óptica de la tradición, por ser también mujer, simplemente ellos la excluían por eso. Jesús rompe con todos esos estigmas y acoge a la demanda de la mujer y la bendice. Aquí tenemos un hombre que no sabemos su nacionalidad, no sabemos si era judío o no, pero la cosa es que ese hombre enfrentaba dos tipos de exclusión social. Él era sordo. Todas las personas con discapacidades en el pueblo de Israel sufrían mucho con la discriminación en diversos aspectos. Eran consideradas personas que habían sido maldecidas por Dios, por eso tenían ese tipo de enfermedad. Y eso obviamente desde la interpretación de la tradición, no de la ley, no del evangelio, sino que la cultura de la época, predominante de la época. ¿Qué es lo que Jesús hace aquí? La multitud viene y trae a ese hombre. Jesús entonces va y lo aparta y realiza ese milagro. Jesús está mostrando en esa parte que Él evidencia el aspecto de inclusividad del Evangelio, dedicando también a personas excluidas una atención especial. Y es muy interesante. La primera cosa que Jesús hace para atender a las demandas de esa persona es tomarla aparte. Jesús la separa de la multitud y se encuentra Jesús con él.
Jesús no hace un milagro así como que ya está, listo, chao. Es muy interesante la forma como Jesús sana a ese hombre. Jesús lo separa de la multitud para tener un encuentro personal entre él y el hombre. Segundo, Jesús va y toca en las dos partes del cuerpo del hombre que estaban dañadas de una cierta manera o que simbolizaban el tipo de enfermedad o discapacidad que ese hombre tenía. Él no podía oír y él hablaba con dificultad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús toca en sus oídos, Jesús pone los dedos en las orejas del hombre, Jesús también le toca la lengua del hombre. Hay un detalle de que si Jesús esculpió en la mano para tocar en la lengua del hombre, ¿cómo fue eso? La cosa es que uno hoy día, en nuestros días, lee eso y dice, wow, Jesús ahí en menos de 1 metro, sin mascarilla, sin guantes, ¿no es cierto? Tocando la lengua del hombre, imagínate, ¿no? Pero olvidemos esa paranoia del corona y volvamos a la historia. Qué interesante. ¿Por qué? Jesús necesitaba decir eso. Jesús probablemente estaba haciendo, el hombre no escuchaba lo que Jesús decía, porque era sordo y Jesús estaba sola con él. Entonces muy probablemente esos gestos eran una forma de expresar al hombre el milagro que Jesús iba a obrar. Era simbólico. Era un milagro que él estaba haciendo no solamente para sanarlo, pura y simplemente, sino que también para conectarse con el hombre, para establecer ahí una conexión, una conversación, una relación. Y es muy hermoso la preocupación de Jesús en ese sentido. Luego Jesús mira hacia arriba, mira al cielo y grita en arameo, Efatá, es decir, ábrete. Marcos nos explica, ¿no es cierto?, qué significa esa palabra aquí. Y entonces Jesús con esa palabra se destapa los oídos del hombre. Quizás fue la primera palabra que él escuchó una vez que se abrieron los oídos. Y su lengua la lengua, por decir de una forma, ¿no? Empieza a hablar el hombre naturalmente, normalmente. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, de una forma muy potente, incluso la Biblia dice que Jesús suspiró profundamente. El dolor del hombre era un dolor sentido por Jesús. Y él entonces veía no solamente la discapacidad del hombre, pero también todo el dolor que el hombre sufría producto de esa discapacidad. Y él, al hacer como lo hizo, mostró al hombre preocupación, respeto, cariño, mostró al hombre su amor por él y el sufrimiento que él sintió con relación al sufrimiento del hombre de todos esos años. Qué hermosa forma de Jesús mostrar su cariño y su amor por personas que son rechazadas por la sociedad, la cultura, producto del pecado. Jesús muestra entonces en ese texto esa dedicación especial, esa atención especial, esa sensibilidad de Jesús al sufrimiento de las personas. El Evangelio tiene eso en su ADN. El Evangelio es para todos y en especial para los que sufren. Fíjense que aquí hay en el texto una referencia a una profecía de Isaías, donde dice que el Mesías vendría para hacer incluso con que los sordos oyesen y los mudos hablaran. Y Jesús está entonces cumpliendo también en ese hombre esa profecía. Jesús apunta hacia la forma como nosotros debemos actuar. Los milagros que Jesús realiza aquí, de cierta manera, sirven como paradigma para la iglesia que sigue. Porque después vemos a Pedro siendo llamado a ir a Cornelio, allá, un hombre por la cultura, por la tradición impura. Y Dios le dice, no consideres impuro lo que Dios purificó. Vemos aquí esa atención destacada, dedicada a personas con limitaciones, excluidas de la sociedad. Y vemos que la iglesia, a lo largo de la historia, ya en el primer siglo, se dedicaba a incluir y a acoger personas que sufrían de los diversos tipos de enfermedad, amando, sirviendo, cuidando. El Evangelio es así. El Evangelio es así. La gracia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y va a rebosar para que podamos amar y servir, incluir a otras personas. El punto es, ¿quiénes nosotros estamos alejando del Evangelio? Nosotros necesitamos hacer, como dice el texto, con que el Evangelio esté accesible en el idioma de la gente, de una forma que las personas puedan entender que la respuesta a sus problemas es Jesús.
Pero nosotros también debemos entender que esa inclusividad es una llamada a la que las personas depositen en Jesús su fe. Y que es a través de la fe en Jesús que ellos encontrarán respuestas para sus problemas. Y también nosotros debemos entender que eso demanda de nosotros preocupación por la gente. Menos de nosotros mismos y más por ellos. Menos por nuestras cosas y más por los demás. El Evangelio de Jesús es inclusivo de esa manera. El Evangelio de Jesús nos llama a tener el corazón sensible al otro, fiel en el mensaje de Cristo y abierto a poder dar, amar, servir, compartir. ¿A quiénes Dios te está llamando hoy para que ames más? ¿A quiénes has excluido de tu círculo de personas dignas y que son personas que son amadas por Cristo y que necesitan de Jesús, que necesitan escuchar de Jesús? Dejemos a un lado nuestras jergas, dejemos a un lado todo lo que nos separa de la relación con otros, alejando a estos de la verdad del Evangelio. Pero también, quizás estás escuchando este mensaje y te sientes a ti mismo como una persona que está siendo excluida. Recuerda que Jesús está a disposición, Jesús está accesible a ti. Hoy día puedes tener un encuentro con Él. Hoy día puedes tener un momento con Él y ser salvo. Recuerda también que el llamado de Jesús es para que deposites toda tu fe en Él. Porque no hay gracia que falte en la vida de nadie. La gracia de Jesús es súper abundante. Y llenará tu vida y saciará tu corazón. Y recuerda que Dios te ve. Él te ve en tus necesidades, Él te ve en tus luchas y Él suple cada una de sus necesidades. Confía en Él. Él te trata y te tratará de una forma muy personal, de una forma muy consciente, muy sentida. Por lo tanto, confía en Él. Confía en Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este mensaje tan hermoso. Te pido, Señor, que en ese momento puedas llenar nuestros corazones de las mismas convicciones de Jesús. Ayúdanos, Señor, a romper con el paradigma, a romper con el algoritmo y a acercarnos a personas que están siendo rechazadas, personas que están sintiéndose, Señor, alienadas de este mensaje del Evangelio. Que podamos, Señor, hacerlo visible, que podamos, Señor, dejarlo accesible a todas las personas. No permita, Señor, que creemos acá un grupito aislado y encerrado, pero que sea un grupo abierto para amar y ser amados. Ayuda, Señor, a aquellos que sufren y que no entienden el tamaño de tu gracia. Que tú, Señor, te puedas revelar inmensamente un Dios de gracia, un Dios de amor. También, Señor, que cada uno de nosotros pueda sentir tu dedicación especial a nosotros. Sabemos, Señor, que tú no nos tratas así en lo genérico, pero nos ves y entiendes nuestro dolor y nuestras luchas. Y nos tratas ahí y nos sanas ahí. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque otros no nos vean, tú nos ves y sientes nuestro dolor. Que sintamos nosotros también el dolor de otros. Que podamos, Señor, ver como Cristo ve, amar como Cristo ama, para ser de bendición para nuestro país, para nuestros amigos. Te alabamos, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Buenísimo, amigos. Muchas gracias por participar con nosotros en este mensaje. Que el Señor nos bendiga. Tengamos una excelente semana. Un abrazo.